Le agradezco la comunicación al abogado Francisco Burgoa. Abogado, ¿cómo estás? Buena tarde, gracias por tu tiempo. Juan Pablo, qué gusto saludarte y como bien dices, la noticia no descansa y tú tampoco y Sí. me da gusto que nos informes. Gracias, abogado. Antes de hablar de la Corte y del Tribunal de Disciplina, que creo dentro de los seis, todos son importantes, pero entre los seis estos dos son superiormente importantes. ¿Qué opinas, abogado, sobre la OEA, lo que contestó el gobierno de Sheinbaum, lo que dijo la Cancillería? ¿Qué opinas sobre todo esto que ha ocurrido de ayer para hoy? Bueno, definitivamente los dos órganos más importantes en juego en esta elección judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina Judicial. Y hay que decirlo, ¿cuáles elecciones democráticas cuando el acordeón, el listado, prácticamente se indució al voto para que fuera una ratificación finalmente de todos estos candidatos y candidatas? Entonces, un voto libre no me parece. Y aquí es donde vienen parte, digamos, de todos estos cuestionamientos que se hace, que en este informe preliminar de la Organización de Estados Americanos me parece sumamente puntual cómo hace una relatoría de las irregularidades que han existido y que, insisto, solamente es un informe preliminar Sí, sí, en sí. el que concluye que no se debe de replicar, que recomienda que no se replique este modelo de elección judicial en los países del continente latinoamericano, los que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Y luego viene la presidenta Sheinbaum diciendo que no se tiene que meter, que no es su asunto, pero a ver, estamos hablando de que México es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sí. México es parte de la OEA y el hecho de que venga un observatorio electoral de la OEA, claro que tiene finalmente competencia y claro que puede elaborar el informe y yo creo que tiene que haber una autocrítica del lado del oficialismo porque los resultados, claro que son cuestionados y cuestionables, y Sí. lo mínimo que podría hacer el oficialismo sería simplemente decir, a ver, vamos a analizar, revisar para hacer las reformas que correspondan, pero lejos de eso, para ellos todo es un éxito, todo está bien, a pesar de una participación efectiva de menos de un 10%, de un 10% cerrado, lo cual, insisto, no me parece en lo absoluto nada democrático. Países que han desestimado a la OEA: Venezuela, Sí, Bolivia. sí. ¿Qué más, Francisco? Pues tenemos ahí en Nicaragua, Cuba, o sea, vamos, Sí, sí, ¿qué sí, sí. países son los que desdeñan a la Organización de Estados Americanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Son países con los cuales México y sobre todo este régimen tiene una afinidad, una simpatía, pero son precisamente los que se les cuestionan las prácticas antidemocráticas que hay en esos países, porque aunque en esos países haya elecciones, no significa que haya democracia. Si así como la presidenta de México reduce la democracia solamente a ir a votar, es un pensamiento muy simplista de parte de la presidenta de México o de quien lo crea. La democracia no solamente es ir a votar, la democracia es división de poderes, es respeto a la Constitución, es contrapesos, es garantía de los derechos fundamentales. Y así como estamos viendo cómo se están llevando a cabo estas reformas a la Constitución, en donde se están atentando en distintos aspectos institucionales, en Sí. este caso la independencia judicial, entonces eso no es democrático, por mucho de que se diga que van los ciudadanos a votar. Insisto, la democracia no hay que reducirla solamente a la emisión del voto. Estoy platicando con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa. Eh, Hablemos de la Corte, abogado. Cuando hablamos de afinidades y de gustos, todos tenemos afinidades y gustos. Y llegamos a un puesto en nuestro empleo y esas afinidades y gustos no nos las podemos quitar. Pues, ¿por qué? Porque le damos a la América, le damos al Cruz Azul, le damos a tal partido político, pero a veces son afinidades, son gustos. Pero quienes integrarán la Corte no son afines, sino militantes y simpatizantes obvios de la Cuarta Transformación y algunos incluso funcionarios hasta el momento de su postulación. Es decir, hay mucha obviedad, abogado. Total y absolutamente es una descripción que coincido contigo, Juan Pablo,
porque también hay que ver quiénes son los poderes que propusieron los candidatos que ganaron a ministras y ministros de la Corte. Son propuestas que provenían del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Entonces, estamos hablando que si analizamos el perfil de ellos, pues, tenemos a 3 ministras hoy en funciones en donde es evidente la simpatía con el oficialismo, y vemos el caso particular de Elena Batres, que es orgullosamente militante, o Loreta Ortiz, que es orgullosamente fundadora de Morena. Queremos jueces constitucionales que, si bien es cierto, pueden tener su propia ideología, pero no que sea una ideología política, porque precisamente estamos cambiando la esencia de quienes van a ser ministras y ministros de la Corte por una connotación totalmente política. Y entonces estamos ya politizando la justicia de una forma totalmente evidente. Si alguien dice, es que siempre ha sido así, a ver, veamos hacia el pasado, vamos a analizar perfiles del pasado para ver qué tan politizado no estaba. Simplemente en el caso de ellas 3 es evidente. De los otros 2 ministras, bueno, tenemos a Maristela Ríos, Sí. que fue consejera jurídica de la presidencia de López Obrador, esta Sara Herrerías, que viene de la Fiscalía General de la República, y son finalmente también, gozan de una simpatía finalmente hacia Morena. Y en el caso de los hombres vemos ahí quienes tienen también una presencia dentro de Morena, dentro de la parte política, y unos quizá un poco más discretos, pero todos se beneficiaron con los acordeones, y eso me parece antiético, que no se hayan finalmente pronunciado en contra. A mí me parece, insisto, algo fuera de toda ética aceptar ganar bajo esas condiciones, pero eso es, digamos, lo que vamos viendo con una Corte que veremos a partir de septiembre cómo se comporta, pero, Juan Pablo, yo soy escéptico y no veo que esta Corte realmente vaya a hacer uso de las facultades que tiene para ser un auténtico tribunal constitucional cuya lealtad sea a la Constitución y no al poder. Ahora, supongamos que alguno de los ministros ganadores de los 9 la riega. Todos tenemos margen de error, la regaste, pues tiene que haber sanciones. Si tú la riegas en tu trabajo, abogado, te van a sancionar, a mí también. Y resulta que el tribunal que va a sancionar a los ministros, el tribunal judicial, pues también los ganadores son afines a la 4T, y para para confirmar esto, hay que echar un vistazo a quien presidirá el tribunal, que fue 2 veces candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro. Abogado, nos queda 1 minutito y medio. Pues efectivamente, este Tribunal de Disciplina Judicial se va a convertir en el revisor de todas las actuaciones de jueces, magistrados y ministros. En el caso de los ministros de la Corte, no tienen la facultad de destituirlos. Sí tienen la facultad para destituir a jueces federales y a magistrados de circuito, pero en el caso de magistrados electorales y de ministros, este Tribunal de Disciplina Judicial los podrá amonestar, les podrá imponer una multa, pero no destituirlos, porque eso corresponde a un juicio político. Pero al final, el hecho de que esté un Tribunal de Disciplina Judicial también totalmente cercano al oficialismo, lo que nos dice simplemente es que la justicia no va a ser una justicia independiente, va a ser una justicia de acuerdo a lo que diga el poder. Y esta es la parte en donde todos perdemos, sin tener tribunales que sean competentes, independientes e imparciales. Abogado, y si todo esto que usted ha analizado en los últimos meses junto a otros colegas, lo que ha dicho la OEA, lo que han dicho todos, la oposición, en fin, resulta que no es, y la Corte va bien a partir de septiembre, o esto es prácticamente imposible? Seré el primero en estar celebrando y estar aplaudiendo lo que diga la Corte, pero con tantas reformas a la Constitución y que han modificado las facultades que tiene la Corte, márgenes de interpretación, lo veo sumamente difícil. Pero en el caso de que realmente hubiese jueces constitucionales, créeme que seré el primero en estar diciendo que reconozco que este modelo de elección ha hecho que tengamos una Corte totalmente independiente, una Corte competente, lo estaré diciendo, y si no, seguiré finalmente señalando, porque no podemos normalizar lo que está mal. La OEA ya está con su informe preliminar, veremos el informe completo, pero es parte de los muchísimos señalamientos que ha habido a nivel nacional e internacional. Y si esa historia color de rosa se concreta, habrá muchos que tendrán que ir a pedir disculpas al Senado.
Indudablemente. Abogado, Indudablemente, gracias. arrodillarse frente a Noroña. Pero Gracias. no, eso no, la dignidad de todo. Abrazo, Juan Pablo. Dignidad ante todo. Saludos, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Y la elección de hace casi una semana, criticada por muchos, aplaudida por el gobierno. Pausa.